Debajo de la Ciudad de México yace la memoria de Tenochtitlán, el corazón del Imperio Mexica. Construida sobre el lago de Texcoco, Tenochtitlán era una maravilla, fortaleza, mercado y espacio sagrado, todo en uno. Los mexicas, o aztecas, transformaron una isla pantanosa en una metrópolis próspera, usando ingeniería ingeniosa para anclar edificios de piedra en el agua. Cuando los españoles llegaron, encontraron una ciudad de pirámides, palacios y canales, hogar de más de 200,000 personas, una de las ciudades más grandes del mundo. La influencia de Tenochtitlán se extendió por Mesoamérica, atrayendo bienes, personas e ideas. La determinación mexica convirtió la adversidad en oportunidad, construyendo una ciudad donde otros solo veían obstáculos. Aunque sus templos fueron destruidos y sus canales llenados, el espíritu de Tenochtitlán perdura en el trazado, los nombres de lugares y las tradiciones de la Ciudad de México. El legado de la ciudad está tejido en la vida diaria, desde la comida hasta el folclore. Para entender la Ciudad de México, primero debes conocer Tenochtitlán, el fundamento de su identidad. La gran ciudad sobre el lago sigue siendo una parte permanente de la historia de México. Sus ecos aún moldean la nación hoy. La historia de Tenochtitlán comienza con una profecía. Los mexicas encontrarían su hogar donde vieran un águila sobre un nopal, devorando una serpiente. Guiados por la fe, los mexicas deambularon por generaciones, soportando dificultades y sirviendo como mercenarios, siempre buscando la señal prometida. En 1325, en una isla pantanosa del lago de Texcoco, vieron el águila profetizada. El sitio era inhóspito, pero para los mexicas era sagrado. Con determinación, clavaron estacas de madera en el lecho del lago, creando tierra firme para templos y hogares. Inventaron las chinampas, islas artificiales para la agricultura, convirtiendo el agua en tierra fértil. La fundación de la ciudad reflejaba sus mitos de creación, un mundo surgido de aguas primordiales. Construir Tenochtitlán fue un acto de fe e ingenio, transformando el mito en realidad. La profecía se convirtió en el corazón de la ciudad, moldeando su destino. Tenochtitlán se alzó como un testimonio de creencia y resiliencia. Tenochtitlán fue una obra maestra de planificación urbana, dividida en 4 sectores alineados con los puntos cardinales del universo. Cada sector contenía calpulli, barrios con sus propios mercados, escuelas y templos. En el centro de la ciudad se encontraba el recinto sagrado, dominado por el Templo Mayor. 3 grandes calzadas conectaban la isla con tierra firme, sirviendo como arterias vitales para el comercio y la defensa. Canales cruzaban la ciudad, haciendo de las canoas el principal medio de transporte, ganándose Tenochtitlán el título de Venecia del Nuevo Mundo. Los puentes de madera podían levantarse para la defensa, y los canales ayudaban a gestionar el agua y los desechos. 2 acueductos traían agua fresca de Chapultepec, asegurando un suministro constante para las necesidades de la ciudad. El trazado de la ciudad reflejaba tanto la practicidad como el orden cósmico. La infraestructura de Tenochtitlán era inigualable en las Américas. Su diseño sigue siendo una maravilla de la ingeniería antigua. La vida diaria en Tenochtitlán era vibrante y estructurada por la familia, la comunidad y la fe. Los calpulli formaban la columna vertebral de la sociedad, con familias viviendo en casas de piedra o adobe alrededor de patios. Las mujeres gestionaban los hogares y elaboraban textiles, mientras que los hombres trabajaban, comerciaban o servían como guerreros. La educación era universal. Todos los niños asistían a la escuela, aprendiendo habilidades prácticas, historia y religión. Los artesanos creaban exquisitas obras de plumería, joyería y códices, mientras la música y la poesía florecían en las ceremonias. El mercado de Tlatelolco era el corazón comercial de la ciudad, atrayendo a decenas de miles diariamente para comerciar bienes de todo el imperio. Los jueces aseguraban el comercio justo, manteniendo el orden en el bullicioso mercado. La cultura de la ciudad era rica, mezclando arte, comercio y ritual. Tenochtitlán prosperó gracias a la cooperación, la innovación y un profundo sentido de propósito. Sus ritmos diarios hacían eco del pulso de una gran civilización.
Alimentar una vasta ciudad en una pequeña isla requería innovación. Los mexicas crearon chinampas, islas artificiales construidas con lodo y cañas en el lago de Texcoco. Estas parcelas fértiles permitían múltiples cosechas cada año, sosteniendo maíz, frijoles, calabaza y flores. Árboles de sauce anclaban las chinampas, mientras los canales rebosaban de peces y aves acuáticas. Este sistema de circuito cerrado proporcionaba alimento y proteínas, sustentando la población y la independencia de la ciudad. La abundancia de las chinampas impulsó el crecimiento y el poder de Tenochtitlán. Esta agricultura sostenible fue la columna vertebral del imperio. Los mexicas convirtieron un desafío en una fuente de fuerza y prosperidad. Sus jardines flotantes siguen siendo un símbolo de ingenio. En el corazón de Tenochtitlán se alzaba el Templo Mayor, una pirámide sagrada que simbolizaba el centro del cosmos mexica. Sus dos santuarios honraban a Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, y a Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. El templo encarnaba la dualidad, guerra y agricultura, tributo y sustento. Cada nuevo gobernante expandía el templo, superponiendo nuevas construcciones sobre las antiguas, marcando el crecimiento de la ciudad. Ofrendas de todo el imperio fueron enterradas en su interior, reflejando el alcance y la devoción mexica. El Templo Mayor fue el escenario de grandes ceremonias, incluidos sacrificios humanos que se creía que sostenían el universo. El sacrificio era visto como un deber sagrado, una retribución a los dioses que crearon el mundo. El templo era un centro espiritual y político, donde se decidía el destino del sol y del pueblo. Sus ruinas aún revelan el poder espiritual de la ciudad. En 1519, Hernán Cortés y sus fuerzas españolas llegaron, trayendo nuevas armas y forjando alianzas con los enemigos de los mexicas. Moctezuma II dio la bienvenida a los españoles, pero las tensiones escalaron rápidamente. Después de una masacre durante un festival, los mexicas se rebelaron, obligando a los españoles a huir en la sangrienta Noche Triste. Cortés se reagrupó, construyó buques de guerra y regresó con un masivo ejército indígena. El asedio de Tenochtitlán comenzó en 1521. Los españoles cortaron el alimento y el agua, y la enfermedad asoló la ciudad. Cuauhtémoc, el último emperador, lideró una defensa desesperada, pero el hambre y la viruela cobraron un alto precio. Después de meses de brutales combates, la ciudad cayó el 13 de agosto de 1521. Tenochtitlán fue destruida, sus templos y palacios desmantelados para construir la Ciudad de México. La caída marcó el fin del Imperio Mexica y el nacimiento de una nueva era. El legado de la ciudad, sin embargo, no pudo ser borrado. Los españoles construyeron su capital colonial sobre las ruinas de Tenochtitlán, borrando templos y llenando canales. Sin embargo, el espíritu de la ciudad sobrevivió en el trazado, los nombres de lugares y las tradiciones de la Ciudad de México. El Zócalo se encuentra donde una vez estuvo el recinto sagrado. El Palacio Nacional y la Catedral evocan sitios antiguos. Nombres náhuatl como Chapultepec y Coyoacán permanecen, vinculando la ciudad a sus raíces indígenas. El águila y la serpiente, símbolo fundacional de Tenochtitlán, ahora adornan la bandera nacional de México. El redescubrimiento del Templo Mayor en 1978 reavivó el orgullo por la herencia de México. La memoria de la antigua ciudad perdura en el lenguaje, la cultura y las mismas piedras bajo la capital. El legado de Tenochtitlán sigue vivo, justo debajo de la superficie. Tenochtitlán fue más que una ciudad. Fue un testimonio de fe, ingenio y resiliencia. Su ascenso y caída moldearon la identidad de México, mezclando raíces antiguas con nuevas influencias. El espíritu de la ciudad persiste en las calles, el idioma y los símbolos nacionales de la Ciudad de México. Los descubrimientos arqueológicos continúan revelando su grandeza. Explorar la historia de Tenochtitlán nos conecta con un patrimonio humano compartido. Grandes civilizaciones pueden desaparecer, pero sus ecos perduran. El corazón de Tenochtitlán todavía late bajo el México moderno.